Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con lo que es una oración. En esta ocasión, me gustaría que empiece la oración el hermano Eduardo. Hermano Eduardo, ¿podría empezar la oración, por favor, la oración de inicio? Amén, pastorita. Buenas noches, hermanos. Bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te agradecemos, Señor, por darnos este día maravilloso, Señor, por estar en tu presencia. Así también te pedimos, Señor, para que nos des sabiduría, entendimiento, a través de la pastora, Señor. Queremos aprender más de tu palabra, Señor, por eso estamos en este seminario, Señor. Danos esa sabiduría, entendimiento a cada hermano, cada hermana, Señor Padre amado. Así te damos gracias y entregamos a tus manos, Señor, en esta noche. Así damos gracias, Señor, en el amado nombre de Jesucristo. Amén y amén. 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 Entonces, voy a compartir pantalla. Ya. La voy a compartir en general, ¿sí? Bien. Vamos a irnos. A ver, la semana pasada estuvimos viendo lo que era el libro de Levítico, ¿cierto? Vimos lo que era Dios en medio del pueblo, o esta parte no la vimos. Sí la vimos, ¿cierto? Vimos esta parte de la institución del sacerdocio de Israel, cómo Dios lo hizo. Vimos la consagración de Aarón y de sus hijos también. Entonces, básicamente nos quedamos aquí, en lo que es el libro de Levítico, la segunda parte que viene a ser tema número 2, purificación de la vida de Israel y leyes de santidad. Entonces, bien, lo voy a agrandar un poco. Bien, la estipulación principal dentro del pacto de Dios con Israel es que este último debía guardar las leyes de Jehová, ¿no? Esta cláusula es fundamental, ya que de ella se desprende toda la vida piadosa de lo que es el pueblo de Dios y de lo que el pueblo de Dios más bien tenía que mostrar. Entonces, las palabras claves en estas consideraciones son consagración y purificación. Entonces, la primera vemos que tiene relación con lo que es la dedicación, es decir, que sea un pueblo santo, que eso era lo que Dios quería, ¿no? Que Israel sea un pueblo santo hacia su Dios, en este caso, Dios como tal, Yahvé, Jehová, como lo conocemos nosotros. Luego vemos la segunda, que es el acto de Dios, que aparta para sí, purifica a su pueblo y no solamente físicamente, sino también moralmente y sobre todo moralmente, ¿no? Que Dios de alguna forma aparta a su pueblo para que éste pueda ser mejor en todos los sentidos. Entonces, como segundo punto vamos a ver lo que es puros delante de Jehová y lo que hablaba o lo que habla un poco del libro de Levíticos. Entonces, para esto vamos a ir abriendo nuestra Biblia en Levítico capítulo 11, versículo 44. Bien, entonces, la condición de puros, a como Dios los quería, tiene su razón en la misma persona de Dios, ya que Dios es un Dios santo. Y esto lo vemos en Levítico capítulo 11, versículo 44, donde dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces, y esa es la condición que Dios le dice aquí en el versículo 44, es la condición, es la que Él espera y al mismo tiempo le exigía a lo que es el pueblo de Israel. Entonces, en el Pentateuco el término purificación es mencionado solamente 2 veces y casi la totalidad de ella es en relación a los rituales de limpieza corporal. Pero la esencia de este término más bien se limitará
a lo físico? Les pregunto. Entonces, no creo que se haya limitado solamente a lo físico, ¿no? Para ello incluimos en este, o incluyo en este desarrollo, la expresión de santificar, que es lo que nos expresa Levítico capítulo 20, versículo 8, donde dice, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo que os santifico. Entonces, vemos en esta parte de aquí cómo los estatutos, leyes, mandamientos, decretos, como querramos llamarle, de Dios, están totalmente de alguna forma ligados a lo que es la santificación de Israel. Pero ¿cómo llegaría a santificarse Israel para Dios? Entonces, sencillamente la respuesta sería poniendo por obra u obedeciendo en realidad todas las leyes que Dios les daba. Pero vemos también nosotros que en Levítico, de alguna forma el hecho de tener tantas leyes, de estar tan, como quien dice, presionados por Dios con tantas reglas, de alguna forma el pueblo se sintió abrumado, sintió una carga sobre ellos mismos, sintieron esa carga. Entonces, más adelante vamos a ir viendo qué fue lo que pasó y cómo es que ellos, o por qué de cierta forma ellos llegaban a actuar de cierta forma. Entonces, añadimos a lo que es en este análisis una necesaria etimología y es el término de purificación. Por ejemplo, en Levítico capítulo 15, versículo 13, dice, capítulo 15, versículo 3. Dice así, cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Entonces, en hebreo se lo traduce como Tohorá, que hace alusión a lo que es la purificación ceremonial y nos referimos a los rituales normados y enseñados por la ley de Jehová. Pero asimismo esto está implícita más bien lo que es la condición de la pureza moral, es decir, la conducta, la forma de vida limpia de los que son llamados pueblo de Dios. Entonces, lo que Dios exigía de ellos era que ellos tengan una pureza moral, ¿no? Entonces, con sus conductas, con su forma de vivir, una forma limpia, dedicada. Entonces, pero para esto lo único que ellos tenían que hacer era poner por obra lo que Dios les decía por un lado, o que es lo mismo, obedecer las leyes de Dios. Entonces, es por eso que a veces el pueblo de Israel como que no llegaba a entender este término del todo y por eso terminaba a veces como que metiendo las patas, ¿no? Como se dice. Luego vemos que en cuanto a la purificación de Israel, como habíamos mencionado, la purificación de la vida de Israel estaba basada en el cumplimiento de la ley de Dios. Así Jehová de alguna forma lo santificaba. Pero para Israel en el desierto nos hacemos las preguntas. ¿Cuáles fueron las leyes de purificación que los normaban? Entonces vemos nosotros en el libro de Levítico que según este libro, las leyes buscaban de alguna forma la purificación del pueblo. Y estos fueron, para empezar, en Levítico capítulo 11 vemos la purificación de animales limpios e inmundos, ¿no? Perdón, decía que en estas leyes se hacían ciertas prohibiciones más bien de lo que era el consumo de estos animales y la razón fundamental fue la conservación o la preservación, de que estos se abstengan de ciertos animales. Entonces era como que sí, pueden comer de ciertos animales, pero hay animales que si ustedes los comen, los van a hacer impuros. Entonces ellos tenían como que abstenerse de eso para poder continuar siendo puros de alguna forma, hablando físicamente. La purificación de la mujer después del parto también se daba en lo que era Levítico capítulo 12 y ustedes lo pueden leer, es un poquito largo, pero ahí lo tenemos, ¿no? Dice, son en realidad 8 versículos, pero nos habla de lo que es la purificación de la mujer después del parto, qué era lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, si quedaba inmunda, si no quedaba inmunda. Entonces, todo eso eran leyes
que se debían seguir. Entonces, cuando vemos lo que es el libro de Levítico, vemos de alguna forma que Dios pensó en todo, ¿no? Dios pensó en todo, si alguien mataba, si alguien robaba, si mataba con intención, si mataba por accidente, sin intención, si alguien dañaba el animal del otro, o si era muy descuidado y no sabía administrar ni sus propios bienes. Entonces, vemos todo tipo de situaciones que de alguna forma llevaban a que el pueblo los obedezca y al mismo tiempo también estos se puedan purificar en cierta manera. Luego estaban lo que eran las leyes de la lepra, y esto está en Levítico capítulo 13, que está abajo del 12 de la purificación de la mujer después del parto. Entonces sigue con esta sección que es sumamente vasta, ¿no? Y muy aparte de lo detallado de las mismas, por la gravedad de la enfermedad era necesario el cuidado que ahí observamos. Entonces, si usted quiere saber cuáles eran las leyes acerca de la lepra, usted puede venir a este capítulo que son, mire, aproximadamente 59 capítulos, y en estos 59 capítulos... Y en estos 59 capítulos usted va a poder ver lo que es esta ley acerca de la lepra y los cuidados. Entonces, vemos luego lo que es las impurezas físicas, ¿sí? Y vemos aquí en Levítico 15 que estas leyes tenían que ver con el aspecto sexual de los israelitas como tal. Estas leyes eran específicas respecto a cuidar flujos corporales del cuerpo. Entonces, ellos tenían que decidir, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, o bien voy para acá, o bien voy para acá. Entonces, o bien elijo el bien, o bien elijo el mal, pero tenían que hacer cualquiera de sus dos elecciones. Entonces vemos también después en lo que es el capítulo 18 de Levítico, los actos de inmoralidad que estaban prohibidos. Entonces, la prescripción en este apartado buscaban una moralidad precisa y distintiva. Entonces, Dios había dicho que su pueblo no debía ser como los demás, y los actos inmorales de cópula o actos sexuales con parientes estaban determinantemente prohibidos, ¿no? Entonces ya estaba así determinado de que no se iba a volver a tener como veíamos antes, ¿no? Antes de Levítico, que sí se podía tener actos inmorales entre parientes. Ahora, a partir de Levítico, se establecen lo que son las leyes, leyes morales, donde Dios establece de que esto ya no estaba permitido. Entonces, si bien nosotros conocemos la historia, un poco de la historia, el hecho de que antes se hayan permitido lo que son el que estos se puedan tener relaciones sexuales entre parientes, fue por el mismo hecho de que no, o sea, estaban en el proceso, como quien dice, ¿no? De poblar el mundo. Entonces esto lo vemos nosotros desde un inicio. Cuando nosotros leemos Génesis, vemos que esto va sucediendo y lo vemos de alguna forma o de cierta forma normal hasta cierto punto. Pero luego, cuando ya Dios establece estas leyes, es como que ya, ok, ya pasó ese tiempo, entonces de aquí en adelante no más. Y ahí vemos también lo que son las leyes de santidad y de justicia, donde todo el capítulo 19 nos expone sobre las leyes de santidad y la justicia. Y el mismo título que nosotros tenemos dice leyes de santidad y justicia, y cuando nosotros vamos viendo, tenemos 37 versículos, ¿no? Donde a lo último termina con: guardad pues todos mis mandamientos, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Entonces, habíamos entendido la santidad como la condición moral que Israel debía poseer a sí mismo. Entonces, asimismo, más bien vemos que la justicia estaba estrechamente ligada a lo que es la conducta de hacer lo correcto. Entonces, si no hay eso de hacer lo correcto, entonces yo creo que no hay justicia, ¿no? Entonces es por eso que de alguna forma está como ligado estrechamente. Ahora, los aspectos tratados en estas leyes son de alguna forma variados, variados sobre la familia, sobre las ofrendas, sobre la siega, sobre el juicio en litigios, sobre la venganza, actos sexuales, obviamente actos sexuales particulares, la consagración del fruto del campo,
no comer sangre, del día de reposo, del santuario, etc. Entonces todas estas leyes apuntaban a una vida moral ejemplar y ningún aspecto del pueblo de Dios estaría sin normal. Entonces cuando nosotros vamos leyendo lo que es el libro de Levítico, nos vamos encontrando con todo eso, todo tipo de leyes, de lo que podían hacer, de lo que no podían hacer, incluso en los apuntes que yo tengo, que hice de todo el libro de Levítico, lo mismo. O sea, yo cuando iba leyendo Levítico me iba dando lo específico, me iba dando cuenta de lo específico que fue Dios en absolutamente todo, ¿no? Que no se, ¿cómo decirlo? No se limitó, todo lo dio específico, todo lo dio para hacerlo en un determinado momento, por si surgía cierta ocasión, por si pasaba cierta cosa, entonces era como que Dios ya lo tenía todo, ¿no? Y siempre fue como perfecto en eso. Incluso vemos ahí nosotros en el capítulo 22 que Dios mismo también estaba tan, como quien dice, en nuestro contexto, no estaba tan a la moda o tan al tanto de lo que podría llegar a pasar, que Dios mismo prohíbe en el versículo 22 del capítulo 18 la homosexualidad. En el capítulo 23, Dios mismo prohíbe la zoofilia también, que sabemos que la zoofilia es el tener relaciones sexuales con animales. Entonces, es como que Dios pensó en absolutamente todo. Y vemos cómo Dios los cuidaba a ellos no solamente de manera interna, sino también de manera externa su vida moral de ellos. Entonces, vemos nosotros que en el versículo 24 y 25 del capítulo 18, la Biblia misma nos enseña que la tierra ya estaba contaminada con todo este tipo de pecados que son de alguna forma no agradables para Dios. Entonces, si ya la tierra estaba contaminada con ese tipo de pecados y después se fueron calmando de a poco y por último llegó un punto de la historia donde nadie salía del closet. ¿Por qué? Porque era hombre o mujer, punto, ¿no? Entonces vemos que las leyes de Dios de alguna forma alcanzaron cierta parte de la historia humana y luego fue donde ya al momento que se le empieza a dar un poquito más de libertad al ser humano, el ser humano comienza a hacer ya de su vida un desastre, ¿no? Porque somos pecadores por naturaleza. Entonces, nuestra misma carnalidad, nuestra misma forma de ser, nos lleva a hacer cosas que no deberíamos hacer. Entonces, en este caso, en el momento que se le comenzó a dar cierta libertad a lo que es ya el ser humano en general en pleno siglo XXI, ahora el ser humano, sí, ahora hasta incluso hay pastores, ¿no? Que de pronto están bien, o como el caso de J.A., que creo que todos los conocemos, que era un cantante brasilero que salió en un programa cantando y que su voz muy bonita y todo, pero hace un año, si no mal recuerdo, un año o dos, se declaró abiertamente homosexual, ¿no? Y dijo que salió del closet, que se sentía apoyado por esa comunidad y no sé qué. Entonces, aún vemos nosotros en personas famosas, hay una hermana que canta la canción de He decidido seguir a Cristo y lo toca en un piano con un vestido negro. Ella, por un tiempo después de esa canción, también lo mismo, se desapareció. ¿Por qué? Porque ella contó que ella comenzó a sentir cierta atracción por las mujeres, entonces ella vio que no estaba bien, fue a sus pastores y le dijo: pastor, estoy pasando esto, siento esto, pastora, y los pastores actuaron de una forma adecuada, ¿no? Entonces lo que hicieron fue ayudarla, y luego de un año de que estuvo en su proceso, finalmente dio sus declaraciones abiertamente diciendo el problema que había tenido, por qué se había alejado, y que Dios también puede actuar cuando estamos nosotros como en esa confusión de eso. Y a veces he visto que el problema no está tanto en la iglesia en sí, ¿no? Que la iglesia puede tomar este tipo de pecados como que un poco más abierto, pero a veces son los líderes o a veces los pastores que tienen demasiado tabú con este tema de pecados que ya venían existiendo desde mucho antes,
y que si ya existían mucho antes, ¿cómo no van a existir ahora que estamos en este tiempo? Entonces, y más aún donde todo se va corrompiendo más, y la misma Biblia nos dice que todo se va a corromper más, entonces, de alguna forma, hay como ese tabú en estas normas que nosotros ya los teníamos como normados, ¿no? Desde antes. Incluso nosotros vemos Levítico y hay ciertas leyes que nos aplican a nosotros, pero hay otras que no. Y es una de esas, obviamente, todos sabemos que la parte de que nosotros también ponemos en práctica es obviamente que Dios prohíbe la homosexualidad y que Dios prohíbe la zoofilia. Entonces, en el capítulo 19, Dios les da instrucción a Israel simplemente para ser santos como Dios es santo. Y luego vemos que incluso, incluso en el versículo 14, fue algo muy interesante que a mí me llamó la atención, cómo Dios pensó en todo en cuanto a las leyes de santidad y justicia, que Dios mismo puso leyes hasta para los abogados, ¿no? Entonces, si usted se pone a leer detalladamente lo que es el capítulo 14, perdón, el capítulo 19, usted mismo se va dando cuenta que Dios puso también no solo normas para nosotros la gente común, como quien dice, ¿no? También puso normas para aquellos que iban a defender de alguna forma a otros. En este caso, viene a ser como una referencia, o así lo veo yo, como para los abogados, de qué era lo que tenían que hacer. Y obviamente que también viene a ser para nosotros. También les da instrucciones de que no debían esparcir chisme, de no quedarse de brazos cruzados cuando el prójimo esté en peligro, de no fomentar odio en el corazón contra nuestros parientes, de aclarar asuntos con la gente de forma directa, también lo dicen. Habla de no buscar vengarnos ni guardar rencor a los hermanos, sino amarlos como a nosotros mismos y de obedecer los decretos de Dios. Entonces, también en el mismo capítulo 19 nos dice, hay un versículo específico que dice que les dice al pueblo de Israel, no crucen a dos animales de diferente especie, ¿no? Y eso lo hemos visto ahora en el transcurso del tiempo, cómo algunas personas malintencionadas han llegado a hacer este tipo de cruces, y ahí es donde salen las famosas mutaciones, ¿no? Que mutaron, que porque hicieron un animal con otro animal y salió el ornitorrinco, decían algunos, ¿no? Entonces hay como mutaciones, ¿por qué? Porque no solamente fueron normas que quizás se le dieron al pueblo de Israel, también se le dio al pueblo de hoy, pero el pueblo de hoy, de alguna forma, el mundo, el ser humano sin Dios en su corazón, ha llegado a todo tipo de leyes. Entonces, si esto Dios lo puso, es porque ya quizás Él había visto indicios de que esto ya estaba pasando antes. Entonces, después, el versículo 28 de ahí mismo, del capítulo 19, le habla al pueblo de Israel de que no se hagan tatuajes en la piel, de que no se contaminen recurriendo a los mediums, ¿no? Ya sabemos que los mediums son todos estos que leen tarot, los brujos, brujas, o los que consultan, o que te voy a leer la mano, o te leo la hoja de coca. Entonces, los que consultan con espíritus de muertos también. Entonces, les dice al pueblo de Israel que muestren respeto por las personas de edad y que pongan nuevamente los decretos de Dios en práctica o por obra. Entonces, luego vamos viendo lo que es ya el capítulo 20, y en el capítulo 20 vemos cómo Dios les da instrucciones a Moisés para Israel y para los extranjeros, ¿no? Luego vemos en el capítulo 21 que Dios va dando instrucciones a Moisés para los sacerdotes. Entonces, conforme vamos yendo, vemos un montón de instrucciones, pero al mismo tiempo llegamos a lo que es la fiesta solemne. Entonces, donde este libro expresa, según el Salmo 149, versículos 3 al 4, dice lo siguiente: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. El término contentamiento en sí
puede entenderse como deleite, agrado y gozo. Entonces esta verdad nos describe el amor y vínculo que Dios tiene de alguna forma con los suyos. Y en el contexto del Salmo es de celebración, de alabanza, de gozo, de una relación especial y cercana, ¿no? Entonces, lo que es en el Pentateuco, la palabra fiesta, vemos que aparece alrededor de unas 25 veces y todas ellas es directa relación con un ritual. Entonces, una celebración que es establecida en sí por Dios. Los rituales que nosotros vemos en la Biblia son en sí eso. Y estos datos nos indican mucho, ya que Dios buscó maneras como el pueblo debía relacionarse con él. Entonces Dios no estableció actividades sin sentido, además que tales eventos motivaban alabanza y motivaban a la adoración. Entonces vemos que el Dios de la Biblia es un Dios festivo de alguna forma, no es un Dios triste, ¿no? Es un Dios unido a su pueblo, es un Dios cercano, es un Dios real, es un Padre. Entonces, de alguna forma, buscaba cómo hacer que festejen ciertas cosas. Vemos a un Dios que aún cuando Él vino en el Nuevo Testamento, no vemos a un Dios aguafiestas, ¿no? Como quien dice, vemos a un Dios carismático, un Dios que estaba ahí, que celebraba, que, ¿saben qué? Voy a celebrar, ¿no? Las bodas, y se puso y tomó vino, o sea, nos conocemos esa historia. Entonces, vemos un Dios que no solamente se centraba en lo que era el buscar la presencia de Dios, era un Dios que buscaba cómo estar unido con su pueblo, era un pueblo que buscaba ser cercano, de alguna forma acercarse a su pueblo. Vemos un Dios que era totalmente real, vemos un Dios que le gustaban las fiestas, que era un Dios festivo, que le gustaba que lo alaben. Entonces, vemos ahí que era algo solemne, ¿no? Entonces, la fiesta solemne, no solamente debemos errar en la concepción de lo que es fiesta en el contexto del Pentateuco, en especial en los 4 últimos libros, sino que aquí es necesario realizar un pequeño estudio e interpretación de la expresión fiesta solemne, ya que en el uso común y en distintas sociedades una fiesta puede llegar a significar como tal jolgorio, excesos y desmanes, lo cual no es para nada correcto en la cuestión de lo que es el contexto bíblico. Entonces la fiesta solemne, así es descrita en primera instancia, las festividades instituidas por Dios, donde los actores eran precisamente eran Dios y el pueblo de Israel, ¿no? Más que nada ellos. Entonces, ¿pero qué significa en sí solemne? En primer lugar, la definición básica sería celebrando o hecho públicamente con pompa o ceremonias extraordinarias, esto según la RAE. Entonces, una fiesta solemne vendría a ser un hecho público con esplendor o majestuosidad. Más literalmente, ¿qué nos quiere decir el idioma original en este respecto? Entonces vemos que el término moed es el vocablo hebreo del cual se traduce fiesta solemne, y este puede también significar asamblea, festividad, reunión, solemnidad. Curiosamente, la palabra fiesta y solemne vienen de este término hebreo. Entonces, añadimos a esto lo que Levítico capítulo 23, verso 2 afirma, ¿no? Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santos, como santas convocaciones, serán estas. Entonces, a partir de lo que es ya el capítulo 23, Dios vuelve a dar instrucciones sobre los festivales a Dios y establecidos para cada año. Entonces, donde estaban la Pascua, luego la de los panes sin levadura, estaba la celebración de la primera cosecha, también estaba lo que es el festival de la cosecha, el festival de las trompetas, el día del perdón, el festival de las enramadas. Entonces, vemos muchas fiestas, ¿no? Y todas estas fiestas eran solemnes. Y decimos santas, que viene del hebreo Kodesh, que es el adjetivo que se le atribuye. Las fiestas solemnes son santas, son delicadas, son sagradas, y aquí nuevamente encontramos la naturaleza de Dios en aquello que Él considera santo y especial. Entonces, las fiestas
solemnes, los hebreos celebraban varias fiestas sagradas al año, a las que en realidad denominaban santas convocaciones, ¿no? Literalmente los tiempos fijados de reunirse. Y el vocablo hebreo traducido fiesta tiene en sí dos significados, que uno es ocasión señalada y fiesta. Por regla general eran ocasiones de un día o más de duración en lo que los israelitas suspendían sus trabajos para reunirse y gozarse delante de la presencia de Jehová. Entonces se ofrecían sacrificios especiales, y esto según el carácter de la fiesta, que eso lo podemos ver aún mucho más adelante, ¿no? En Números, donde en Números capítulo 28, versículo 29, nos habla también sobre las ofrendas diarias, y en el capítulo 29 nos habla la continuación de eso, que viene a ser prácticamente son 40 versículos, ¿no? Y eso sin contar solamente los del 28, que son 31. En realidad serían como 71 versículos dedicados especialmente a lo que son los sacrificios según el carácter de la fiesta. Entonces se tocaban las trompetas mientras se presentaban los sacrificios de holocausto y de paz. Y la mayoría de las convocaciones de alguna forma se relacionaban con las festividades agrícolas y con los acontecimientos también históricos de la nación hebrea que ellos tenían, eso incluyendo la Pascua, que fueron cuando ellos fueron liberados, ¿no? O más bien antes de ser liberados de Egipto, ellos celebraron la Pascua en Egipto. Y fueron ahí instituidas como parte del pacto de Sinaí, esto según en Éxodo, capítulo 23, del 14 al 19. Y todos los varones israelitas estaban obligados a ir a Jerusalén anualmente para participar de las 3 fiestas de los peregrinos. Entonces teníamos en estas fiestas lo que era Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Y técnicamente hablando, no todas las convocaciones santas eran en sí fiesta, pero 6 de ellas eran ocasiones para gozarse, para disfrutar de las bendiciones divinas, y solo una se celebraba con tristeza, ¿no? Y en el cristianismo también es así, gran parte de la vida en Cristo es gozosa, y el mandato apostólico es regocijaos en el Señor siempre. Y esto lo vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Ahora, el propósito de las fiestas solemnes, cuando hablamos del propósito de esta, vemos que las fiestas daban a los israelitas la oportunidad de reflexionar sobre la bondad de Dios. Algunas convocaciones coincidían con las estaciones del año agrícola y así hacían recordar a los hebreos que Dios les proveía continuamente un sostén. También le brindaban la oportunidad de devolver a Dios una porción de lo que Él les había dado. Otras de las fiestas celebradas en grandes eventos en la historia de Israel, en los cuales Dios había intervenido para librar o sostener a su pueblo. Entonces, el propósito principal de la fiesta era lograr que los israelitas tuvieran presente que eran el pueblo de Dios santos, del Dios santo, y se encuentra la palabra santo 10 veces en lo que es solo el capítulo 23 de Levítico. Y esto recalcando el propósito de la fiesta, obviamente. También se destaca el número sagrado, que viene a ser 7, y que significa totalidad, culminación o perfección, que eso es lo que nosotros lo conocemos. Entonces, el sistema de las fiestas solemnes se constituía sobre el ciclo de 7. Estaba el séptimo día, era de descanso, el séptimo año también era de descanso, el séptimo año sabático era seguido del año de jubileo. Luego tenemos lo que es el séptimo mes, que era especialmente sagrado, con 3 días de fiesta también, aparte de eso. Y vemos también que había 7 semanas, entre esos estaba Pascua y Pentecostés. Estaba la fiesta de la Pascua, que duraba 7 días, la fiesta de los tabernáculos, que duraba 7 días. Entonces, así las fiestas solemnes debían contribuir a que la santidad penetrase de alguna forma en su totalidad de la vida del pueblo de Dios. Entonces, entre las fiestas que tenemos en total son 8,
y deberíamos saberlas, ¿no? Que son el día de descanso, que eso lo vemos en el capítulo 23 de Levítico, que dice como título las fiestas solemnes. Empieza con las fiestas solemnes y empieza en el versículo 3, que dice 6 días se trabajará, más el séptimo día será de reposo. Luego tenemos la Pascua y los panes sin levaduras, que están en el mismo capítulo 23, del versículo 5 al 8. Luego la fiesta de las semanas o Pentecostés, del verso 15 al 21. La nueva luna y la fiesta de las trompetas, del verso 23 al 25. El día de la expiación, del versículo, bueno, lo vemos en el versículo 16, pero también lo vemos, perdón, en el capítulo 16, pero también lo vemos en el capítulo 23, versículo 26 al 32. Lo vemos también lo que es la fiesta de los tabernáculos, que está en el capítulo 23, del 33 al 43. Vemos el año sabático, que es desde el capítulo 25, desde el versículo 1 al 7, y vemos el año de jubileo, que está desde el versículo 25, versículo 8 y 22. Entonces, pasando ya a lo que es el libro de Levíticos, llegamos a lo que es el libro de Números. Y en el libro de Números no son muchos temas tampoco, para que no se asusten. Entonces, en el libro de Levíticos vamos a ir un poco, perdón, en el libro de Números vamos a ir un poquito más arriba. Ok, en el libro de Números vemos que fueron muchísimos los hechos de Dios a favor de Israel en el desierto, ¿no? Agua para beber, salida de la roca, pan, codornices, el cuidado de Dios para preservarle, la ropa que nunca se envejecía y muchas otras señales que seguramente no fueron registradas, quizás, ¿no? O tal vez sí. Entonces, luego del libro de las leyes por excelencia, que son Levíticos, encontramos a un Israel que aprendía a caminar en los mandamientos de su Dios. Entonces, recordemos que la meta de Dios, porque Él así lo había prometido, fue llevar a los descendientes de Abraham a la tierra de Canaán. Entonces, la tierra que era conocida donde fluía leche y miel. Y fue en el libro de Números que ocurrieron eventos trascendentales para los israelitas. Es en este libro donde encontramos la sentencia de Dios de hacer vagar al pueblo por 40 años. ¿Y cuál fue la razón? Fue la dureza de su corazón, acompañada obviamente de la falta de fe. Entonces el pueblo no solo incurría nuevamente en murmuraciones, sino que ahora se levantaba contra Dios de alguna forma. Entonces nos introducimos en lo que es un libro extraordinario, tanto como lo fueron los anteriores. Y está cargado de lo que son relatos ricos, de enseñanzas en base al ejemplo de un pueblo que no terminaba de convertirse y consagrarse a aquel que los había vestido, ¿no? O que los vestía en el desierto. Entonces, en lo que es en esta parte, vamos a ver lo que son los objetivos triple P nuevamente, donde usted va a poder identificar los eventos claves en la experiencia de Israel en el desierto, en el libro de Números, como guía de reflexión bíblica y teológica. Vamos a ver lo que es, usted va a poder elaborar los anexos del informe del estudio bíblico impartidos como constancia del evento realizado. Y vemos, bueno, usted va a poder también valorar la experiencia de Israel, tanto sus aciertos como desaciertos, como también ejemplo y base reflexiva. Ahora, vamos a pasar rápidamente, como esta parte de números es súper cortita, entonces vamos a ver el caso reflexivo que nos habla de liderazgo, ¿no? Liderazgo, liderazgo, liderazgo. Si hay un elemento importante en el relato del libro de Números es como tal el liderazgo. Reflexionemos un momento en esto, en realidad. Alguien expresó que las cosas se edifican o se caen por el liderazgo. Entonces alguien también expresó que para saber si alguien es un líder hay que ver si alguien lo sigue. Pero un término clave para entender el liderazgo es la influencia. Moisés, Aarón, los príncipes de Israel y Coré son ejemplos de personalidades que influyeron
localmente en el pueblo, pero para bien y otros para mal. Si algo resalta en el relato de este libro es lo relacionado a la forma como algunas personas influyeron a un determinado, o más bien aún determinaron el porvenir de lo que era el pueblo escogido de Dios. Entonces, de acuerdo a esto, planteamos las siguientes preguntas y vaya pensándolas. ¿Podríamos resaltar 3 principales cualidades de alguien que está en posición de liderazgo? Esa es la primera pregunta. ¿Podríamos resaltar 3 principales cualidades de alguien que está en posición de liderazgo? Número 2, ¿cuál fue el error cometido por Moisés en Números capítulo 20? ¿Y cuál es el mejor legado que un líder puede dejar a su iglesia local? Entonces, cuando vamos a lo que es Números capítulo 20, nos encontramos con lo que es el título Agua de la Roca, ¿no? Entonces, en el agua de la roca vemos que, a ver, les voy a dar un resumen de lo que es Número de acuerdo a los apuntes que tengo de mis devocionales, que lo tengo lo más resumido posible para poder dárselo a ustedes. Entonces, en el capítulo 20, Israel llega a lo que es al desierto de Sin, ¿no? Y acampa en Cades. Miriam muere, que era la hermana de Moisés y de Aarón, la entierran, y como no había agua, entonces el pueblo se rebeló contra Moisés y vuelven nuevamente, o sea, todo el tiempo ellos estaban reclamando a Dios, pero vuelven a reclamar que por qué los sacó de Egipto, que hubiesen preferido estar en Egipto, que allá tenían agua, que agua por montón, y que hubiesen preferido morir en Egipto que morir en el desierto. Entonces, Aarón y Moisés se van al tabernáculo, ahí Dios les dice que tomen la vara y le hablen a la roca, ¿no? Vemos aquí la palabra clave. Le dice que le hablen a la roca y la roca les iba a proveer agua para ellos y sus animales. Entonces dice que Moisés en ese momento reunió al pueblo y a Moisés, reunió al pueblo y entonces Moisés levantó su mano y en vez de hablarle a la roca como Dios lo había ordenado, lo que hace es golpear la roca 2 veces y entonces el agua brota. Pero Dios entonces les dijo a ambos, ¿no? Que por no confiar lo suficientemente en Él o por no confiar lo suficiente en Dios, no iban a llegar a ver lo que es la tierra prometida. Entonces, no iban a llegar a ver lo que era Canaán. Y entonces Moisés envió embajadores al rey Edom para que les deje atravesar su territorio más adelante, pero Edom, en este caso el rey Edom, les negó la entrada, le dijeron, no, ustedes no queremos que pasen por aquí, váyanse por otro lado. Entonces ellos volvieron a insistir y le dijeron, no, pero ¿sabes qué? Nosotros somos los que salimos de Egipto y esto ha pasado, o sea, como que de alguna forma como que querían marcar presencia, como hacerlos intimidar, y de alguna forma más adelante vemos que Edom se sintió intimidado por ellos, ¿no? Porque él sabía que quien iba con ellos era Dios, pero entonces Edom les envió a negar este acceso a que ellos cruzaran por su tierra. Entonces ellos se vieron obligados de alguna forma a regresar, ya que no podían cruzar por ahí. Entonces Israel entonces partió en esta parte de Codes y llegó a lo que es el monte Or, y en la frontera Dios entonces le dice a Moisés y Aarón que ya Aarón iba a morir sin entrar a la tierra prometida, obviamente, porque los dos se habían rebelado contra las instrucciones en Meriba, que fue donde ocurrió lo de la roca, donde Dios les dijo que le hablen a la roca y en vez de hablarles, la golpearon. Entonces Dios lo ve como falta de fe y rebelión de alguna forma hacia él. Entonces Dios le dice a Moisés que lleve a Aarón y a Eleazar al monte Or para quitarle las vestiduras a Aarón, pasarlas a Eleazar, quien era su hijo, y allí iba a morir Aarón. Y entonces cuando el pueblo se dio cuenta después de que Aarón murió, dice que le guardaron lloro por 30 días, ¿no? Entonces, ¿pero a qué me voy acá? ¿Cómo podríamos resaltar 3 principales cualidades de alguien que está en posición de liderazgo? En este caso, de acuerdo
al liderazgo que acabamos de ver en el caso reflexivo. ¿Y cuál fue el error cometido por Moisés en Números 20? Empecemos por la de Números 20. ¿Cuál creen ustedes que fue, ahorita se los dije clarito, que fue el error de Moisés en Números capítulo 20? ¿Cuál creen ustedes que fue el error? En Números 20, lo que acabamos de ver, los errores de Aarón, de Moisés, en el monte, perdón, en el desierto de Sin, en Meriba. ¿Cuál fue el error que cometió Moisés en Números 20, siendo que él tenía un liderazgo? Bien, buenas noches a todos. ¿Verdad? Buenas noches. Yo creo que es, o puede ser que es la desobediencia a su palabra, porque bien claro dice que ahí él golpeó. Entonces, más abajo su respuesta, Dios dice, no habéis creído, no creísteis. Entonces, es la duda, o puede ser la ignorancia o la desobediencia a su palabra. Por no hacer caso, entonces Dios no dejó que entrase a Canaán. Sería esa la respuesta. Muchas gracias. Amén, amén, hermano, gracias. Entonces, como decía el hermano, ¿no? Entonces, muchas veces la desobediencia. Y yo me imagino, a ver, supongamos que nosotros estamos en esa calidad de liderazgo y que estamos llevando a un pueblo tan grande como lo era el pueblo de Israel, y en ese momento el pueblo se comienza a desesperar porque no hay agua y no tienen agua para ellos ni para sus animales. O sea, imagínense que ustedes son el pueblo y que están desesperados por agua, ¿no? Y a pesar de que ustedes hayan visto lo que hayan visto de Dios, imagínense que ustedes están en esa posición de desesperación de querer tomar agua. Incluso hay algunos que hacen un ayuno seco, ¿no? Y a veces como que el cuerpo ya se desespera, se comienza a debilitar, entonces, pero ellos no estaban en ayuno, ¿no? O sea, era como forzado. Entonces comenzaron a sentir esa desesperación. Y imagínense ustedes estando con gente, ustedes como líderes, con gente tan desesperada por querer tomar agua, animales quizás ya a punto de morirse porque no hay agua, y entonces comienzan a presionarlos a ustedes como líderes, queremos agua, porque si no nos vamos a morir y va a ser por tu culpa, mejor estábamos allá que acá, ¿por qué nos trajiste? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos haces esto? ¿Nos querés ver morir? Entonces, comenzar a recibir todas esas presiones, así como lo hacía el pueblo de Israel con estos dos. Entonces, yo creo que en ese momento Moisés y Aarón se sintieron como que abrumados, que no sé, y como que trataron las típicas ayuditas a Dios, ¿no? Trataron de hacer esa típica ayudita de, ok, yo sé que Dios lo va a hacer, pero por si acaso lo voy a golpear, ¿no? Entonces ahí ya fue cuando Moisés agarra y en vez de hablarle como Dios le dice, golpea un por si acaso, ¿no? Y a veces nosotros somos así, a veces por la presión que tenemos en el liderazgo, nos dejamos influenciar por las personas en vez de hacerle como tal caso a la voz de Dios. Y a veces es mejor poder tener, como quien dice, esa, ¿cómo decirlo? De alguna forma poder obedecer más a Dios que obedecer al ser humano, ¿no? Entonces, es ahí donde tiene que ponerse nuestra fe, no ser como Moisés, que fue una persona que le faltó en algún momento, como a todos quizás en algún momento nos ha faltado, le faltó en algún momento fe, y Dios lo vio así. Ustedes por falta de fe, le dice, ¿no? Entonces, es como que de alguna forma Dios se molestó porque no tuvieron la fe suficiente para decir, bueno, solo necesito hablarle y ya, nada más. Dios me está diciendo que lleve la vara, pero no me está diciendo que golpee. Entonces, es ahí donde en el liderazgo nosotros tenemos que hacer caso es a la voz de Dios y a lo que Dios nos dice, a las órdenes de Dios, porque ya vemos que no hacer caso a las órdenes que Dios nos da en su momento nos puede costar como tal la tierra prometida. Entonces, en lo que es números, vamos a ver los siguientes dos temas, que son
los censos y la organización de Israel y los desaciertos de Israel y sus consecuencias también. Entonces, en cuanto a los censos y la organización, vemos lo que es la conquista, ¿no? La conquista estaba a las puertas, el pueblo estaba a punto de partir para dirigirse a las fronteras de Canaán, aunque aún permanecían en el desierto, Dios luego de haberles expuesto todas las leyes necesarias para su convivencia, tanto espiritual como social, como se mencionó en su momento, el libro de Números no, o más bien fue escrito para registrar la fidelidad de Dios con su pueblo a pesar de los errores de este, ¿no? Donde Dios les dio vestidura, donde los alimentó. Entonces, Dios de alguna forma quería cumplir la promesa de tierras dadas o que Dios le prometió a Abraham. Entonces, aún recibían ellos leyes, y es que el relato de Números no está exento de la continua promulgación de leyes para Israel. De cierto, muchos son los eventos registrados en este libro, eventos trascendentales, así como datos importantes para ser considerados. Entonces Dios sabía que su pueblo iniciaba en la obediencia a las leyes divinas. Por eso, con paciencia, con misericordia, los guiaba, pero al mismo tiempo añadía leyes tras leyes para poder normar la conducta que estos tenían. Entre estas leyes dadas en el cuarto libro del Antiguo Testamento, Números, está lo que son las disposición, que es lo que vamos a ver aquí. Estaba lo que era la disposición, perdón, se me fue. Bien, estaba lo que es la disposición sobre los inmundos, estaban las leyes para la restitución, las leyes sobre los celos, la disposición para el voto nazareo, también diversas disposiciones culturales y sacerdotales, están las diversas posiciones cultuales y sacerdotales, leyes sobre los votos, leyes respecto a botines de guerra, leyes para el casamiento de herederas. Entonces, también vemos que habían censos, ¿no? Cronológicamente, y en relación a las jornadas de Israel en su viaje a Canaán, también habían censos así como los hay ahora, ¿no? Similares, donde Dios decía, verán el conteo de tales personas, de quiénes van a hacer esto, de la tribu tanto, no sé qué. Entonces, como que Dios decía y apartaba a algunos para hacer ciertas cosas y a otros no. Entonces, algunos les decía, anoten a todos los que están listos para batalla. Entonces, era como que Dios también hacía que Moisés haga el censo, ¿no? De lo que es el pueblo de Israel en medio del desierto. Entonces, los censos se ubican prácticamente al inicio del libro y al final de este en el desierto, en los llanos de Moab respectivamente. Y observamos a Dios también interesado en lo que es el orden y en la cuenta cuidadosa de su pueblo. Entonces podríamos comparar esto con las palabras de Jesús de alguna forma. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Esto según Mateo capítulo 18, versículo 14. Y vemos también en Juan capítulo 6, versículo 39, donde dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Pero realmente necesitaba Dios hacer cuenta de los suyos. Entonces, no sabía, nos hacemos la pregunta, no sabía de antemano el número de israelitas en el desierto. La respuesta, obviamente, a estas preguntas es una sola, y es que Dios no necesitaba contarlos, pero el pueblo sí necesitaba. Necesitaba estar consciente de esto y además estar al tanto de su membresía, porque si Dios no hacía esto, más tarde nosotros seguimos leyendo el libro de Números y nos encontramos que más tarde ellos mismos comienzan a decir, ellos son más, ¿no? O nosotros somos menos, o comienzan como a querer decir. Entonces iba a haber esta disputa donde ellos iban a decir, no, o sea, ¿por qué mejor no hacen un conteo? ¿Por qué les están dando más a ellos si ellos son más o nosotros somos menos? Entonces, como que iban a tener esa disputa de estar renegando contra Dios ahora si no se hacían este tipo de censo. Entonces, Dios por eso pensó en absolutamente todo para el pueblo de Israel. Y básicamente Dios recurrió al censo
para llevar a Israel a lo que es una mejor organización y mostrar cómo él había cumplido la promesa de Abraham de hacer un pueblo numeroso de él. Entonces, el primer censo y respecto a su forma de conteo arrojó los siguientes datos, y es que los israelitas de 20 años arriba fueron aproximadamente 603.550. Entonces, luego también vemos, eso lo vemos en números, ¿no? Luego, perdón, 603, sí. Vemos también los levitas fueron contados, y estos de un mes de edad hacia adelante, todos los varones fueron aproximadamente 22.000. El segundo censo, estando ellos ya en Moab, arrojó los siguientes resultados, que fue los israelitas de 20 años fueron arriba de 601.730, y de la misma manera los levitas fueron también contados, y su número fue de 23.000. Entonces ahí están los versículos bíblicos. Si usted quiere cerciorarse y ver cómo fue el conteo, usted lo puede buscar, lo puede leer. Luego vemos cómo fue la organización de Israel como tal. Y asimismo Dios ordenó que el pueblo asumiera una nueva organización. Y como sabemos, el pueblo estaba dividido por tribus, y esta fue la consideración básica, además del número de miembros que cada una de estas manifestaba. La organización no fue sino para darle de forma estratégica a la marcha de Israel, tal y cual un ejército se forma. Entonces Israel tomaba un orden especial, teniendo a Dios como centro de su formación. Y en los siguientes cuadros que ustedes pueden observar aquí, que están esquematizados por formación, además del orden de marcha cuando la nube de Dios se movía, es para que ustedes lo puedan ver un poquito más gráfico. Entonces, vemos aquí que está el plano del campamento de Israel, donde en esta parte de aquí estaba el tabernáculo. Luego vemos a Dan, Efraín, Benjamín, Manasés, Gad, Gersón, Aser, Merari, Coat, Rubén. Aquí estaba una multitud mezclada, ¿no? Neftalí, Moisés, Aarón, sacerdote cerca del tabernáculo. Vemos a Simeón, Zabulón, Judá, Isaacar. Entonces, todos estaban organizados de formas específicas, donde Dios dijo, estos van a ir aquí, estos van a ir más atrás, estos van a ir acá, acá, acá. Entonces, Dios los organizó totalmente. Y luego, nuevamente, lo volvemos a ver, ¿no? Que la organización del campamento, lo vemos aquí, el tabernáculo. Nuevamente vemos hacia dónde iban cada uno de estos y la población que estos tenían. Entonces, al partir o al marchar, ellos debían seguir también un orden. Entonces, si ellos iban a salir o si se iban a mover hacia otro lado, entonces el orden de partida era primero el arca, Moisés y Aarón. Segundo, Judá y tribus. Tercero, Gersón y Merari. Cuarto, Rubén y tribus. Quinto, Coat. Sexto, Efraín y tribus. Séptimo, Dan y tribus. Octavo, la multitud mezclada, que iba de último. Entonces, luego, lo que es ya el día de mañana, vamos a ir terminando, perdón, el día miércoles vamos a ir terminando esta parte que no es muy larga. Vamos a ver lo que es ya el último libro, Deuteronomio, que lo vamos a ver súper rápido porque no es mucha información. Entonces es más se los voy a explicar que otra cosa, para que ustedes lo puedan entender de una mejor manera. Y de todos modos, el libro de Deuteronomio es prácticamente, yo lo resumo en la despedida de Moisés, ¿no? La despedida de Moisés, donde él comienza a hacerle recuerdo a todo lo que es el pueblo de Israel, todo lo que hicieron, porque ya recordamos que en Números estaba la generación antigua, pero en Deuteronomio ya estaba pasando la generación antigua y estaban pasando todos los nuevos. Entonces, los hijos de aquella generación que salió, ¿no? Y ahora los hijos de esos que salieron iban a ser los que iban a heredar la tierra prometida. Entonces les comienza a hacer recuerdo de que todo lo que sus padres hicieron también es responsabilidad de ellos. Es decir, que para Dios ellos también hicieron eso, entonces no se libraban de culpa, no se libraban de responsabilidad. Entonces les comienza a hacer recuerdo para que ellos puedan actuar de manera sabia, y les dice, si ustedes desobedecen, Dios los va a destruir. Si ustedes hacen esto, entonces siempre está como, si obedecen van a tener bendición,
si desobedecen van a tener maldición. Entonces ya el libro de Deuteronomio viene a ser como un resumen prácticamente de todo lo que nosotros vemos desde el libro de Éxodo. Moisés dando sus sermones, ¿no? Entonces, es un poquito más corto, no es tan complicado, pero por eso es que vamos a quedar solamente hasta aquí. La otra clase les voy a explicar lo que es el libro de números, la finalización, y ya culminamos con lo que es la clase, que voy a durar por lo menos unos 30 minutos explicándole para que usted entre fresco a su examen, que viene a ser ya este día miércoles, que van a ser 30 minutos de examen. Lo voy a tratar de hacer lo más cortito posible y les voy a poner preguntas así generales, preguntas abiertas, donde usted me va a tener que explicar lo que entendió en algunas partes. Por ejemplo, le voy a poner preguntas como, explíqueme lo que entendió en el libro de Génesis. Entonces usted se va a tener que explayar, no solamente decirme, la creación, ¿no? Sino que usted se va a tener que explayar un poquito más de acuerdo a lo que ya sabe. Y no se olviden que hasta el día de hasta el día miércoles, máximo hasta las 5 de la tarde, sus videos ya deberían estar subidos o deberían estar haciéndome llegar el link a través de lo que es ¿cómo se llama? O por WhatsApp, o bien el link por el chat que tenemos en el grupo para yo poder revisarlos e irles poniendo la nota correspondiente. Entonces, para así tener lista su nota lo antes posible y podérsela entregar al pastor. Y directamente ponerle las notas ya de lo que son los exámenes. Entonces, la nota del examen le va a salir automáticamente. Lo voy a hacer por quizzes, como la vez pasada. Y también voy a hacer un formulario por si hay algunos que no saben usarlo. Voy a hacer un formulario donde usted va a poder poner sus preguntas, aunque en Quizzes es un poquito más sencillo y es más rápido, pero hay algunos que se les dificulta, entonces, pero de todos modos lo voy a hacer así, ¿ok? Y ya ese día les voy a explicar más o menos cómo funciona, porque hay algunos que quizás no conocen Quizzes, los que ya pasaron clases conmigo saben más o menos cómo es, entonces, pero ese día les voy a explicar. Léanlo, repásenlo, denle una leída a todo su material que tienen y estudien, ¿ok? Para su examen. Y de todos modos el libro de Deuteronomio lo van a tener súper fresquito como para que no se pierdan. Entonces, Lice, ¿sí? perdón que la interrumpa, solamente para recordar el video debe ser, elegimos un tema de la historia de Israel aplicando el principio de mayordomía, un video que sea de 30 minutos, ¿no? ¿Cierto? ¿Es así o si es que algo más? Por favor. No exactamente de 30 minutos. Puede ser incluso de 15, máximo 30, mínimo unos 10 o 15, si puede hacerlo un poquito más corto, pero hágalo, o sea, lo que quiero escuchar es un mini sermón donde usted me predique, ¿no? Donde usted me predique y me abarque casi todo, no todo porque obviamente es muy extenso, incluso hay libros y tomos exclusivamente de eso, pero sí que me abarque como si usted me estuviera enseñando en una iglesia, ¿no? Entonces hagan un tema específico, una prédica específica sobre eso y me manda ahí el informe de cómo lo hizo, qué detalles usó más, entonces eso me lo pueden, si usted lo hace a mano, me lo manda por foto. Si lo hace en computadora, me manda el documento, ¿no? Entonces no tengo ningún problema en eso. Y básicamente sería eso, que viene a ser su producto final y el estudiar para su examen. Y obviamente el tema que elijan va a ser como el tema que van a repasar mejor, ¿no? Básicamente es eso, hermano. Muchas Amén. gracias. Bien, entonces vamos a terminar la clase por hoy y vamos a terminar con una oración. Señor Padre amado, te agradecemos, Padre, por este momento, Señor. Te pedimos, Padre, que sea usted haciendo que todo esto, Señor, que hemos impartido en esta clase, sea quedándose, Señor, en nuestros corazones, Señor, pudiendo tener frutos, Padre, para poder enseñar a los demás, Señor, a nuestros hermanos que quizás no saben, Señor, o quizás aún viven en ignorancia, un poquito mejor tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor,
sea ayudándonos en todo momento, que nuestra boca sea usada, Señor, por tu Espíritu Santo, no por nosotros, que siempre sea palabra tuya, que no sea palabra nuestra, Señor. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque bueno eres tú, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque no hay otro como tú, Padre amado, y alabamos y exaltamos tu nombre, Señor, por cuanto eres bueno, por cuanto eres misericordioso. Gracias te doy, Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén, hermanos, que les vaya bien. Dios los bendiga.